video observaremos una serie de pinturas que Varo desarrolló después de 1950, que contienen las pinturas hacia la torre, tejiendo el manto terrestre y la huida. Para mí, estas imágenes no solo son la historia de su salida de su hogar materno, sino su capacidad para escapar de las numerosas prisiones intelectuales que experimentó a lo largo de su vida al crear una vía para su fuga. En Hacia la Torre, un grupo de colegialas lideradas por la Madre Superior salen de su casa para ir a trabajar. Su hogar se parece una colmena, ejemplificando su entorno repetitivo como si hubieran sido criadas para trabajar y ser otro miembro exacto de la manada. Parecen ser clones del mismo individuo que en muchos aspectos se parece a la propia Varo, con ojos penetrantes y pelo rojo vivo. Sin embargo, como Varo explicó en sus notas para esta pintura, su mirada le dice al espectador que todas ellas, excepto la que conduce en la primera fila, mirando directamente a la audiencia, están en un estado de trance que les impide cambiar su situación. Además, están constantemente rodeadas por un grupo de pájaros negros, quizás cuervos, que no les permite escapar. Finalmente, están usando sus agujas como mangos de su bicicleta, como si este objeto fuera el que los guiaba y las controlaba en cada paso del camino. Para su biógrafa, Janet Kaplan, esta imagen personificaba lo que sentía como una colegiala, obligándola a ser igual que todos los demás, hechizada por sus roles sociales femeninos. Sin embargo, esto también podría ejemplificar sus años en la Academia San Fernando e incluso el circo surrealista, donde no se les permitía hacer otra cosa que el arquetipo que representaban. Como mencionó Kaplan, durante los años de la academia, sus maestros no dejaban mucho más para la exploración creativa o la búsqueda de un estilo personal. En cambio, estaban destinados a seguir las reglas y aprender a copiar los maestros, copiando la realidad. Del mismo modo, durante su tiempo con el grupo surrealista, aunque estos fomentaban la experimentación y la libertad creativa, crearon una categoría específica de lo que significaba ser artista y mujer. Quienes no cumplieran con estos ideales eran inmediatamente ignorados por el grupo. Para mí no es una coincidencia que ella fuera capaz de producir este vasto cuerpo de trabajo una vez que Perret regresó a París y ella fue capaz de explorar sus propias búsquedas intelectuales. Esta idea se hace más evidente en el panel central, tejiendo el manto terrestre. En ella, Varo destaca el papel del gran maestro, este hombre alto cubierto con mantos que dirige a las estudiantes mientras revuelve una poción y lee un libro. Las estudiantes se ven obligadas a tejer el manto de la realidad, absortas en su estado de trance, incapaces de pensar en nada que no les haya sido dado por este gobernante dominante. Aún así, una de ellas, la misma que estaba despierta, y quiero hacer énfasis en esta palabra, en el último panel, estaba inventando su plan de escape, tejiendo su historia de fuga en el mante, visualizando el barco que estaba a punto de dar la vuelta al borde del mundo y partir hacia una tierra lejana. Como mencioné en el video anterior, Varo usó la metáfora de tejer y bordar para ejemplificar tanto la coerción ejercida sobre las mujeres a través de este oficio, como su forma de subvertir este dominio usándolo para crear su propia ruta de escape. En otras palabras, usó las herramientas dadas para esclavizarla para producir su propia libertad. Podrían pensar que estoy estirando mi interpretación demasiado lejos, pero creo que esto es exactamente lo que hizo con el surrealismo. Muchas de las herramientas y temas que aprendió con este grupo de artistas, como el frottage, el fumage y el estudio de las realidades fantásticas y oníricas, le permitieron crear un nuevo mundo personal. En consecuencia, a diferencia de sus contrapartes surrealistas, la artista española no usó estos temas para conectarse exclusivamente con sus instintos o su mente inconsciente, sino para construir una historia sobre un mundo que había planeado con anterioridad en su cabeza. Del mismo modo, no utilizó estas técnicas para producir marcas y formas aleatorias y automáticas en su lienzo, sino para complementar y enriquecer las extraordinarias imágenes que ya había creado.
Como podemos observar en esta pintura, ella se distanció a su heroína de estos individuos extasiados y dormidos a su alrededor, viviendo lo que solo estaban experimentando a través de sus sueños. En cambio, produjo una realidad donde podía vivir, estudiar y crear mientras estaba despierta. En el último panel, La huida, observamos a su heroína finalmente escapando, navegando lejos de su torre con su amante a su lado. Es importante tener en cuenta que ella fue la que creó a este amante cuando lo tejió en el manto de la realidad. Por lo tanto, ella fue la que hizo su propio destino. Aunque podría parecer que su amante la salvó, de hecho, ella se salvó a sí misma. Como estudiamos en el video anterior, esta historia sucedió muchas veces en su vida. Primero creó una relación con Lizarraga para dejar la casa de su madre y las limitaciones de la academia. Luego construyó una relación con Perret para viajar a París y luego a México para estudiar el mundo que imaginaba. Y finalmente construyó su relación con Gruen, quien le permitió dedicarse por completo a su práctica artística. Por lo tanto, estos hombres sirvieron como una palanca, como conductores que le ayudaron a dirigir su viaje a donde quería ir y dejar las limitaciones de su vida anterior. En la pintura podemos observar cómo su heroína es la que maneja el barco y lo guía hacia donde quiere llegar. El hombre actúa como la vela, sosteniendo la tela unida al barco para permitir el movimiento a través de las arenas del desierto. En la esquina derecha de la pintura podemos observar a la pareja navegando hacia una cueva. Muchas religiones y filosofías han utilizado este símbolo como una metáfora del vientre materno, el comienzo de la vida y el paso que cada iniciado toma hacia un estado diferente de conciencia. Una vez más, usó su historia de amor para ayudarla a navegar hacia el siguiente nivel de desarrollo espiritual y artístico. Entonces, ¿a dónde la llevó esta cueva? La guió exclusivamente a las profundidades de sus sueños y a la parte interna de su inconsciente, como decía el surrealismo. ¿Cuál fue la realidad que ella terminó creando? Para mí, sus prácticas denotan algo más grandioso de lo que los artistas surrealistas imaginaron. Su mundo no estaba controlado exclusivamente por la naturaleza corporal e instintiva. Tampoco rechazó por completo el papel de la ciencia y la racionalidad. En su lugar, su mundo imaginaba no solo la plenitud de ser mujer, que no solamente envejecía, sino que estaba en contacto con las diferentes partes de su personalidad, sino que permitía a la humanidad en general difuminar las líneas que distanciaban y dividían las múltiples formas de alcanzar el conocimiento. En otras palabras, la ciencia, el arte, la magia, el misticismo, la espiritualidad, la física, la astronomía y la astrología, entre otros, ya no estaban divididos, sino conectados y trabajaban unidos para ayudar a la raza humana a alcanzar un conocimiento superior.